Okay, hi everyone, Leo here, Chilean physician and science fiction author, and in this video I'm going to show you something about my latest book, which is Adiós Loxonauta. In English it would be Goodbye Loxonauts. And first I'm going to show you the book trailer because I think it's really nice, that it was made by the publishing house, which is Siech Ediciones, and the book belongs to this particular collection. The name is Vintage Pulp. I'm probably going to make a video about that in the future. And then what I want to show you the most is actually some nice words dedicated to the book by a really well-known and multi-award winning Cuban artist. Her name is Elaine Villar Madruga, or Elaine, and I really want to show you that. She's a very, very talented artist. This is a book that was published in Chile by her. It's a science fiction book, which is really, really good. I highly recommend it to you. And so what I wanted to do was to upload this mainly to put some subtitles on it in English, because it's in Spanish, and as you know, the spirit of this channel is to try to bridge the gap between Spanish and English. So I hope you enjoy it and I hope you like it. Let me know. Hola, un saludo muy fuerte a todos desde esta cuarentena creativa en La Habana, Cuba, desde esta isla del Caribe. Hoy voy a tener el placer de conversarles sobre la novela más reciente de mi colega y amigo Leonardo Espinosa Benavides, quien ahora se encuentra en Santiago de Chile, y por supuesto al cual me unen lazos de afectos y lazos de admiración muy grandes desde hace un tiempo. Antes de hablarles de esta novela, la más reciente de Leonardo, titulada Adiós Loxonauta, publicada por Siech Ediciones, quiero conversarles un poco, hacerle un poco de la prehistoria, de cómo Leonardo y yo nos conocimos. Y nos conocimos gracias al influjo de la aldea global, gracias a las redes sociales que en ocasiones nos permiten conocer del pensamiento y de la obra de nuestros colegas, en los cuales de otra manera sería muy difícil acceder a ella. Y bueno, estas redes sociales me pusieron en contacto con Leonardo. Yo estoy convencida que Leonardo es una de las voces latinoamericanas de la ciencia ficción que está destinada a perdurar. Y no me limito solamente a un contexto regional. Y también esta es, por supuesto, la invitación para que ustedes descubran su obra, la que está publicada y la que espero que sea publicada en años posteriores. Y por supuesto, para hablar de Adiós Loxonauta, tengo que hablar antes de cuando conocí a Leonardo, gracias a mi columna crítica en Cuba Literaria, un portal web. La columna crítica que tengo allá se llama Fabulaciones y publica historias de escritores cubanos fundamentalmente, pero también de Latinoamérica toda y del mundo, fundamentalmente Hispanoamérica. Y ahí tuve el placer de publicar un cuento y hacer una reseña crítica de este relato de Leonardo Espinosa Benavides, y lo primero que me resaltó, lo primero que me llamó la atención es su capacidad de escribir desde un lenguaje poético, que en realidad es una realidad poética, porque Leonardo no se vale de vanas metáforas para construir sus atmósferas. Y yo creo que una gran base de triunfo que tiene la escritura de este colega mío chileno es que él es capaz de hablar de la condición humana en situaciones limítrofes, en situaciones que ponen en riesgo nuestra conciencia, nuestra condición humana per se, y cómo las criaturas que somos entran en contacto con esta realidad, una realidad que usa como telón de fondo los gadgets, la tecnología, la ciencia ficción en su más amplio registro, pero que en realidad está destinada, como toda buena literatura, a hablar de la condición humana, a hablar y cuestionar esa conciencia que nos rodea. Una conciencia que es espiritual, una conciencia que es emocional y una conciencia que es también interior de cada uno de los personajes. En este distrito de referencias que Leonardo maneja, llega como una corriente de sentido, como parte de su poética y de su desarrollo autoral, esta novela de la cual voy a conversarles hoy, Adiós Loxonauta, que conserva, si bien algunos puntos de contacto con la anterior obra que conocía de Leonardo, yo creo que sí es un parteaguas, creo que es
un punto que marca un antes y un después. Primero, porque ya Leonardo está inmerso en lo que llamamos géneros mayores, aunque no quisiera hacer esas salvedades porque en literatura los géneros no creo que tengan demasiada importancia siempre que sea buena literatura. Pero sí me plació mucho a mí como autora poder leer una de sus novelas, luego de su ópera prima de relatos. Y Adiós Loxonauta va por una línea de sentido que quizás es un poco distinta a lo que anteriormente conocía de Leonardo. Y trataré de explicar por qué. Primero, porque si bien Leonardo sigue utilizando una realidad poética, porque creo que es su condición más prístina, más genésica como autor, en este momento el escritor intenta también hacer una vuelta de tuerca que habla de la realidad que estamos viviendo, una realidad que, como sabemos, es distorsionada, una realidad que nos impacta desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de los seres humanos. Y también, por supuesto, vuelve a algunos de los temas que ya había explorado en otras de sus obras, que es, como decía, la condición humana puesta a prueba en circunstancias o en condiciones limítrofes. Adiós Loxonauta toma como pretexto los escenarios del space opera, uno de los géneros más conocidos y más gustados por el fandom de la ciencia ficción y la fantasía en todo el mundo, y lo hace desde un modo lúdico, porque esta historia que ustedes lectores van a tener el placer de conquistar poco a poco en cada una de sus páginas, habla de cómo a veces nos enfrentamos a la realidad de forma cínica, de forma sarcástica, cómo reaccionamos hasta esa realidad con humor, cómo reaccionamos a esa realidad también a veces desacertadamente, cómo tenemos el derecho a equivocarnos como seres humanos y cómo estamos destinados todos a ser puestos a prueba. En este caso, nuestro personaje principal, Italo Calvino, no es coincidencia el uso de ese nombre, y les invito a que puedan leer entre líneas. Los lectores activos descubrirán sin duda una serie de referencias en la obra de Leonardo que les permitiera saber por qué este personaje se llama así, y no se los voy a revelar. Italo Calvino y su compañera, también una dermatóloga, que tienen una serie de aventuras descubriendo diversas patologías en sus pacientes, enviados por una federación que, si bien se anuncia, no la descubrimos del todo, porque es un libro que pienso yo también que está destinado a ser una saga, que estos personajes, y ya se lo comentaba por Messenger al autor, estos personajes están destinados a continuar sus aventuras. No nos puede traicionar a los lectores ese deseo de saber más, de conocer más de ellos, de continuar este viaje en compañía de estos dos particulares dermatólogos. No son ellos los únicos que se presentan en esta galería de dramatis personae, en estas situaciones dramáticas que a veces colindan con lo sarcástico, como decía, a veces con lo humorístico, a veces con la tragedia también, porque creo que es un libro que también habla un poco desde la tragicomedia, desde un tono que es dinámico, un tono que va de una línea a otra, de un polo a otro del sentido. Y como decía, no son estos los únicos personajes que acompañan a nuestros protagonistas en la línea de sentido. Quisiera hacer un acápite especial para el personaje del inmortal, una especie de dios, una especie de dador, una especie de creador o demiurgo que se encuentra aislado, de alguna manera temeroso de la traición de sus criaturas, pero también un dios muy particular, un dios que es irónico, un dios que viene acompañado de un robot, de una máquina con inteligencia propia, muy cínica. Es un personaje delicioso esta máquina, que aparece en breves pinceladas a lo largo de la obra. Y en realidad lo que hacemos es asistir a una serie de aventuras de estos personajes que se van complejizando a medida que la trama avanza. Si bien en el primer acápite de la obra aparece una aventura con un tono más bien jocoso, ya en los finales, o cuando nos aproximamos más allá de la segunda parte del libro, descubrimos que estamos en realidad inmersos en, valga la redundancia, una realidad muy semejante a la que nos ha tocado vivir como especie en estos momentos de coronavirus, en estos momentos de pandemia, en estos momentos de aislamiento, porque también la función del escritor es mapear la realidad.
aunque hablemos desde la ciencia ficción, aunque hablemos desde un registro que opte por lo fantástico, que opte por las exploraciones otras, que opte por mirar con ojos nuevos la realidad que nos ha tocado vivir. Y este es el rol que perfectamente cumple Leonardo Espinosa en esta obra. Cuando ya llegamos a la segunda parte y vemos que estamos inmersos en una epidemia, vemos a estos doctores luchando en la primera línea de contacto, intentando incluso sacrificarse a sí mismos para salvar un planeta, para salvar una especie, nos damos cuenta que en realidad no estamos viendo más que con ojos nuevos, que con una lupa nueva, los eventos que a nivel mundial, que a escala global nos están afectando como especie. Y también es un llamado a la esperanza, por supuesto, no se puede esperar de otra manera. Es un llamado a que mantengamos la fe, es un llamado también a la prudencia y es un llamado a mirar la realidad también con ojos jocosos, con ojos de ludismo. Porque incluso los eventos más trágicos, como lo que nos han tocado vivir, toda carta, aunque sea mala, tiene una cara que vale la pena rescatar, un aprendizaje que el cual podemos nosotros como especie llevarnos algo. Un aprendizaje tanto emocional como espiritual, como de otros tipos de índole. Adiós Loxonauta, como decía, es una novela lúdica, es un ejercicio lúdico que el autor nos invita a nosotros, los lectores activos, a compartir con él. Y creo que es una oportunidad maravillosa también para que el autor se pruebe en estas lides de la saga. Y ya también es una invitación y un reto que desde este video le lanzo a Leonardo Leo. Creo que estos personajes están destinados a perdurar. No me conformo como lectora en leer solo una novela de ellos. Creo que tienes material suficiente para probar en otras lides y que continúes estas historias, que nos sorprendas con nuevos mundos, que nos sorprendas con nuevas posibilidades, con nuevos viajes, con nuevas curas, con nuevas especies. Creo que hay un universo maravilloso de referencias que Leonardo está abordando, comenzando a abordar en esta novela corta. Otro de sus beneficios, quiero señalar también, es la brevedad. Se dice que si breve y bueno, doblemente mejor. Y creo que en este caso se cumple la máxima. Creo que Leonardo ha logrado hacer una novela breve y concisa, sencilla que no simple. Y en este contenido que está muy bien sintetizado, en este contenido que está muy bien explorado, ya podemos hacernos idea no solo de un universo, sino también del universo interior de estos personajes que nos han acompañado en estos breves instantes que estoy segura, lector, se les van a hacer como a mí cortos y que van a desear más. Solo puedo desearles un buen viaje a través de las páginas de este libro. Solo puedo desearles que este libro los acompañe también como lo hizo conmigo y que disfruten mucho de las aventuras de estos personajes, que por favor también le pidan al autor que continúe con estas aventuras. Y no es más que una invitación a que conozcan a Leonardo Espinosa Benavides, como me gusta decir, un escritor de ciencia ficción chileno, que estoy segura yo que va a hacer historia no solo en su país, sino en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por permitirme, por darme la oportunidad de comentarles un poco de mis impresiones sobre este libro y espero que como yo también lo disfruten, lo añoren y deseen saber más. Un abrazo desde La Habana. Nos vemos en la próxima.